La lectura bíblica para este día la encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, desde el versículo 17 al 31. Dice así la palabra del Señor. Y saliendo él para ir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad. Entonces Jesús mirándole, amóle y díjole: Una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Mas él, entristecido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se espantaron de sus palabras. Mas Jesús respondiendo les volvió a decir: Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino de Dios. Y ellos se espantaban más, diciendo dentro de sí: ¿Y quién podrá salvarse? Entonces Jesús mirándolos dice: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí nosotros hemos dejado todas las cosas, y te hemos seguido. Y respondiendo Jesús dijo: De cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o heredades por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 tantos ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y heredades con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Empero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Hasta aquí la lectura bíblica. La meditación de este día se basa en el versículo 24, la parte C. Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Hemos observado en este pasaje que los apóstoles se espantaron cuando el Señor dijo que era difícil que entraran en el reino de Dios aquellos que tenían riquezas, en el versículo 22. Es por ello que luego les aclara que eso se debe no a las posesiones materiales en sí mismas, sino a los hombres que confían en ellas. Quizá por esa circunstancia es que aquel hombre sabio de la antigüedad le pedía a Dios, en Proverbios 30, versículo 8, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan que he menester. Y aclara además en el versículo 9 la razón de su ruego. No sea que me harte y te niegue, y diga: ¿quién es Jehová? O no sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esto significa, independientemente de las condiciones personales que pueden influir para que caigamos en alguno de estos pecados, que tener riquezas involucra un peligro muy cierto de negar al Señor que vino a morir por nosotros, para confiar
en las posibilidades humanas. En consecuencia, como la enorme mayoría de los lectores de estas meditaciones es gente humilde, podríamos pensar que estos pensamientos están de más. Sin embargo, creo que es muy necesario que todos conozcamos estas cosas, en razón precisamente de ser pobres, puesto que quizá estamos suspirando por alcanzar los bienes materiales, o nos lamentamos profundamente por no tenerlos, cuando tal vez ello ha sido permitido por el Señor para que pudiéramos conocerle y aceptarle como Salvador. Por otro lado, es conveniente aclarar que la pobreza no es un mérito para entrar en el reino de los cielos. De allí que el pasaje de Proverbio indica que muchos, hallándose en esa situación, blasfeman el nombre del Señor y cometen pecados que son condenados. Por lo tanto, lo importante es saber que un verdadero creyente es aquel que tiene por estiércol las cosas materiales y solo anhela conocer y servir de corazón a su Salvador. Leer Filipenses 3 desde el versículo 4 al 11.